Hola a todos. En este pequeño tutorial que voy a hacer, voy a ser un poco más explícito, tal vez un poco más extenso con respecto a el análisis conceptual de los elementos de diseño. Me refiero al punto, la línea y el plano. Y pues para ello voy a mostrar una serie de imágenes con el fin de analizarlas un poco en términos de estos elementos, de analizar un poco los elementos las características y elementos visuales. Me refiero a el color, la forma, el tamaño y la textura, y obviamente también analizarlos desde una perspectiva relativa a los elementos de relación, es decir, el espacio, la gravedad, el movimiento. Eh, en este sentido, pues es importante pues dejar claro que cuando nosotros ya vemos una pieza, un, un producto multimedia, vemos un impreso, vemos un logo símbolo, vemos un personaje, pues estos elementos conceptuales pues siempre estarán presentes, pero siempre estarán presentes de una manera, como dice su nombre, conceptual, es decir, no porque es un punto sea un punto, lo que uno dibujaría como un punto, sino simplemente desde el punto de vista conceptual se considera un punto. Entonces, siguiendo como con el mismo referente que les había comentado anteriormente, que es en mi caso pues este artista Simon Stellenbosch, estoy digamos que bastante fascinado con el trabajo de él por la manera tan, tan, tan impecable con que trabaja. Él hace pintura digital y en su momento hizo pintura tradicional, pero en ese momento digital, y simplemente se basa en escenarios relativamente sencillos en donde mezcla la realidad con la ficción. Bien, va a crear una capa acá nueva. De hecho, aunque este no es un video tutorial y ninguno de los videotutoriales que ustedes van a observar son videotutoriales relativos a una herramienta digital específica, de todos modos algunas cositas yo les explicaré de cómo es que la estoy usando. Aquí voy a usar simplemente, a crear una capa nueva. En esta capa nueva voy a tratar de dibujar. En este caso yo estoy usando un color azul. Voy a usar un color un poco diferente. Y aquí voy a tratar de trabajar con un pincel un poco más pequeño, porque esto funciona perfectamente. Y aquí vamos a identificar algunos elementos. Entonces, si hablamos de puntos, aquí lo que nosotros tenemos es un punto bastante grande. Este punto que nosotros vemos acá, que es nuestro extraño robot, pues realmente en el contexto de la imagen es un punto. Obviamente es un punto bastante grande y uno podría decir, por ejemplo, que por el tamaño que tiene, pues difícilmente podría llegar a considerarse un punto como tal, pero en realidad lo es. Obviamente, si vemos los ejemplos básicos del material que hemos dejado en nuestro Google Drive, pues obviamente se sale un poco como del concepto de que es un elemento pequeño, pero en realidad un punto simplemente es un elemento que como tal posee significado, es decir, una línea podría ser un punto. Por ejemplo, nosotros acá lo que tenemos es una serie de puntos que son los postes y que tienen forma lineal. Aquí hay algo bien interesante y es que empieza a contrastar un poco con ciertas cosas. Ahora, por ahora vamos a detenernos a pensar simplemente en nuestro elemento básico. Vamos a hacer una pequeña selección acá con el fin de limitar un poco mejor la generalidad de nuestro dibujo. Obviamente el que estamos haciendo, que se basa en nuestra fotografía. Listo. Vamos a invertir esta selección y vamos a quitarle un pedacito a esto. Ok. Vamos a invertirla ahora nuevamente y vamos a pintar. Vamos
a pintar de esta geometría un poco más fuerte. Listo. Entonces aquí lo que tenemos nosotros es nuestro primer punto. Vamos a ponerla precisamente por ahora sobre un fondo blanco e iremos transparentando poco a poco. Entonces aquí tenemos nuestro punto principal, que es precisamente este robot. Aquí hay algo interesante y es la manera como se está configurando el punto. Si yo quisiera dividir, voy a crear una capa nueva acá, voy a utilizar un color diferente y voy a dividir esto en 3 zonas más o menos iguales. Entonces lo mismo lo voy a hacer en un sentido horizontal, más o menos estas son las 3 zonas iguales. Aquí estoy jugando con una tableta gráfica y pues exige un pulso bastante fuerte, que no es mi caso. Bueno, entonces aquí vemos que nuestro dibujo está ocupando prácticamente una primera zona de gran lectura, que es el prácticamente 2/3 partes del primer cuadrante vertical. Lo hemos dividido en 3 partes basándonos en la ley de tercios, y aquí vemos precisamente cómo nuestro robot ocupa precisamente el primer tercio vertical, ¿sí? Y de este primer tercio ocupa prácticamente 2/3. Entonces vemos precisamente un trabajo bien interesante en este sentido. Bien, este sería nuestro primer punto. Si hablamos de otros elementos, me refiero a otros posibles puntos, pues aquí lo que podríamos es pensar, vamos a pintarlo de este color y vamos a hacerlo un poco más pequeño. Pues aquí tendríamos este elemento de aquí, que son los postes. ¿Sí? Son bien interesantes, de hecho. Estos elementos de acá son bien interesantes. Fíjense que aquí encontramos un elemento que como punto tiene una forma irregular, bastante irregular, pero que a pesar de ser regular, aquí ya como dibujo, como una simple silueta, tenemos muy claro cuál es su morfología. Aquí podemos distinguir un cuerpo y podemos distinguir unas patas, porque nuestra mente inmediatamente se va a remitir a imágenes previas que nosotros tenemos en nuestra memoria, y se va a remitir a ellas para empezar a comparar lo que nosotros ya sabemos con esto que estamos viendo. Y obviamente la comparación más cercana en este sentido pues son algunos animales, como por ejemplo las arañas, las arañas y algunos crustáceos que tienen precisamente este tipo de estructuras, y obviamente otros insectos que tienen también esta forma particular. Entonces el cerebro nuestro va a empezar a relacionar. Aquí yo dibujé estas líneas que son los postes, es porque son elementos también bastante distintivos de la composición. Digamos que si vemos acá estos elementos que son los postes, es los que nos empieza a connotar un poco en medio de la naturalidad de la escena, es decir, en medio de la nieve, las plantas, el cielo. Existen dos elementos artificiales, uno que es ficticio, que está establecido dentro del contexto de la ciencia ficción, que es este robot, y uno más ligado no solamente a la tecnología real humana, sino sobre todo a nuestra temporalidad, y es precisamente estos postes. Estos postes pues prácticamente son similares a los que nosotros vemos en nuestro país, o que podemos distinguir en escenas de televisión, en fotografías en otros países, y esta es una tecnología actual. Pues en ese sentido me parece que es bastante interesante. Ahí tenemos dos puntos que tienen forma lineal. Ahora con otro color, vamos a usar un color como este por ejemplo. Aquí yo voy a empezar a dibujar otros elementos que son puntos. Entonces tenemos estos puntos, y estos puntos lo que nos brindan es simplemente una
connotación de irregularidad, digamos de irregularidad del terreno. Nos está empezando a contar una historia con respecto al clima, con respecto a las condiciones topográficas de la zona, y esto pues nos empiezan a decir que si esto es un montículo de nieve, es un montículo de nieve que está digámoslo así, que es una masa o una capa de nieve que está situada encima de un terreno que podría ser rocoso o una combinación de roca, arena o tierra y pasto, pero pues que en esencia esta irregularidad de estos puntos lo que nos está ayudando es a expresar las características de un terreno, más allá de tener el protagonismo propio que tiene este punto de acá. Simplemente es para generar una sensación relativa a la atmósfera y relativa al terreno. Aquí voy a tratar de, con una línea del mismo color, trazar la forma que en este dibujo. Voy a rotar acá un poco. Voy a rotar un poco porque es que me cuesta un poquito de trabajo no poder rotar la tableta. Entonces, ok, listo. Y acá voy a borrar esto. Bien. Y voy a trazar un último elemento acá. Bien, por ahora esto. Pues aquí lo que vemos, lo que estamos viendo es ya un manejo de línea. Tenemos básicamente una serie de puntos. Hasta ahora hemos definido unos pocos puntos conceptuales, y son precisamente estos puntos, este punto rojo que es el robot, y estos puntos en forma lineal que son los postes. Bien, y tenemos acá otros punticos que son simplemente expresivos, nos muestran un poco las características del terreno, nos hacen pensar en una estación como tal, que estamos en invierno o la escena relativa al invierno. Nos hace pensar en que posiblemente la superficie bajo la cual está la nieve, es un terreno tal vez lleno de plantas o algo así por el estilo. Entonces, digamos que aquí tenemos unas líneas que nos ayudan a representar y nos ayudan a describir la forma que tiene el terreno, y curiosamente en ese sentido nos permite dividir la imagen en 3 planos de profundidad. Uno es el cielo, que es acá donde estoy yo mostrándoles, una zona de terreno más alejada y una más próxima. Entonces lo interesante es que con solamente estas líneas de acá he podido definir no solamente la forma de un terreno, la forma de un montículo de nieve, sino también he podido definir planos de profundidad. Ahora, si miramos la estructura, vamos a ver, por ejemplo, que curiosamente la duna ocupa el tercer tercio horizontal. Es interesante porque le está dando mayor preponderancia. Si hablamos de tierra y aire, le está dando mayor preponderancia al cielo. Esto es bastante interesante. Entonces, y aquí vemos como pues los postes también están un poquitico delimitados en esta zona. Vamos a ver la imagen original, y aquí lo que vemos es algo también súper importante, y es lo siguiente. Fíjense que aquí nosotros en la escena podemos ver la parte de abajo del cuerpo del robot. No se sabe aquí a ciencia cierta qué posible altura pueda llegar a tener este robot, pero aquí vemos una planta, y si nos vamos hacia más adelante, vemos plantas que son similares. Fíjense que esta vegetación que vemos acá, esta planta que vemos acá, muy cercana al robot, está presente en todo este espacio.
Fíjense la altura que tiene el poste, solamente este fragmento del poste, fíjense la longitud que tiene la planta. Uno aquí podría suponer que la planta, que el robot posiblemente sea la mitad de la altura que tiene el poste, o tal vez un poco más. Esto significa que este robot es bastante alto. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque lo que estoy tratando de ser específico acá es en dónde está ubicado el observador con respecto a la imagen, es decir, la altura de sus ojos en dónde está. Yo asumo, por la posición en la que se encuentran precisamente estos puntos, estas inflexiones, estas estructuras de las patas del robot, que posiblemente el horizonte sea precisamente este, ¿sí? Y lo digo es porque pareciera que el horizonte está ubicado a la mitad de la imagen prácticamente. Pero por otro lado, fíjense en la perspectiva que tienen estas lámparas de acá. Entonces esto acá nos está indicando una dirección de un punto de fuga. Obviamente esta observación la haremos muchísimo más adelante, pero aquí simplemente quiero, o este análisis lo haremos posteriormente en otros videotutoriales, pero aquí quiero hacer aclaración a esto. Entonces aquí interesante es que justo esta estructura de las patas está relativamente simétrica. Obviamente no pareciera que estuviera en un terreno exactamente horizontal, pero digamos que están bastante bien alineados. A lo que hoy es que posiblemente el observador, la persona al tomar la foto, estaba ubicado bastante abajo con respecto a este montículo, lo que significando que posiblemente el horizonte esté entre estas dos líneas, el horizonte o la altura del observador. Bien, teniendo estos dos puntos, pues vamos a observar que existen otra serie de puntos diferentes. Vamos a demarcarlos con una forma un poco más regular, y en este caso voy a utilizar este colorcito un poco feo tal vez, pero me gustaría que vieran que de alguna manera estos elementos de acá, que son puntos también, están ubicados de una manera bastante estratégica. Voy a hacer esto de esta manera simplemente y ya les diré el porqué. Bien, voy a quitar la visibilidad de la imagen de fondo. Bien, aquí lo que nosotros estamos viendo es otros puntos. Estos otros puntos realmente son los arbustos que están delimitando también la profundidad de la imagen. Son arbustos irregulares, fíjense. Los arbustos como puntos no tienen una forma general geométrica muy similar al triángulo, muy similar a una forma triangular, pero no tienen una silueta definida como lo puede llegar a tener el robot. Simplemente son ramitas que en su conjunto general tienen una forma triangular. Lo mismo estas tienen una forma bastante irregular. Entonces esa característica del punto es lo que se llama un dintorno, es decir, esta forma que ustedes ven donde no se delimita una silueta, sino que tenemos una serie de elementos irregulares a manera de textura que están inmersos, están metiditos en algo, en una forma regular o irregular, no importa, pero se puede definir una forma, es lo que se llama un dintorno. A diferencia de esta imagen, que pues uno a través de la diferencia de color uno puede interpretar una línea conceptual que a manera de contorno define la forma, ¿sí? Si esto estuviese muy borroso, me refiero a tener algo relativamente denso, voy a poner acá una segunda capa, voy a utilizar un color similar a este,
digamos que algo así. Ok, si yo utilizase esto con una propiedad de color determinada, dejémosla normal. Si aquí digamos que he usado el mismo color de fondo, y lo que he hecho acá simplemente es que con un color del mismo color de fondo hice una capa nueva, le puse una mancha, un rectángulo del mismo color de fondo, para que la forma final del robot se confundiera un poco con ese fondo. Entonces fíjense que aquí se ve un poquito borroso, sin embargo la diferencia de color que existe entre el robot y el cielo pues obviamente lo permite diferenciar, y sobre todo la línea de contorno que es en este momento conceptual. Bien, vamos a guardar esto. Bien, entonces aquí tenemos entonces una serie de puntos como tal. Fíjense en algo, y es que en este punto, que es esta rama de acá, que uno podría decir que está bastante próxima al espectador, carece de hojas y tiene solamente las estructuras que corresponden a las ramas. Esto pues obviamente es coherente con el concepto que tenemos acá de la nieve, el invierno. Estaríamos hablando quizás de un tipo, una especie de planta que cuando está en invierno pues no tiene hojas, lo que suele suceder en otoño también, pero pues aquí obviamente es mucho más obvio. Aquí tenemos también algo interesante, es follaje, bueno, perdón, tenemos una serie vamos a pintarlo con otro color, y es estas estructuras, lo digo estructuras desde el punto de vista de diseño, estas pequeñas planticas que se presentan como diversos puntos de diferentes tamaños, pero en secuencia lineal, generando una mancha, generando una forma irregular con respecto a la composición, y que ayuda de una manera u otra a delimitar profundidad. Es decir, fíjense que esta es mucho más detallada, aquí más detallada, y empieza a perder detalle y simplemente se ven líneas como tal. Esto ayuda a dar sensación de profundidad, obviamente de darle una sensación también de escala y de proporción a toda la composición. Entonces, en términos generales, este sería el resultado final de nuestra imagen, si la pensamos solamente a partir de elementos básicos, es decir, de línea, punto y plano. Algo interesante, algo muy importante, es que una vez ha sido definida la forma, fíjense que ciertos elementos le ayudan a uno a comprender el volumen. Entonces, esos elementos que le ayudan a uno a entender el volumen, a crear una capa nueva acá, es precisamente, y voy a utilizar esto, perdón, listo. Y esto que le ayuda a uno a entender el volumen, me refiero es a voy a tratar de hacerlo un poco más detallado, la selección, listo. Ok, entonces lo que yo voy a pintar acá es simplemente una versión más oscura, y basándome en el dibujo de acá. Digamos que yo lo que voy a tratar de definir aquí es lo siguiente: es estas zonas oscuras del robot. Aquí lo que estoy tratando de marcar, más que forma, es el uso de color para hablar de un elemento fundamental conceptual, que es el volumen. Estamos hablando de un robot que, por la manera como se presenta, la manera como está dibujado, la manera como está presente, pues nos deja ver
todas sus dimensiones, su profundidad, su altura, su ancho o longitud. Entonces aquí lo que yo estoy demarcando, obviamente me estoy saliendo un poco de la forma general, es que estoy tratando de mostrar algo de profundidad que tiene el dibujo. ¿Sí? Entonces a través del color he manejado acá simplemente en detalle algo del volumen que tiene la composición. Pero la composición presenta el volumen no solamente a partir del color. Fíjense que las líneas, estas líneas me hablan de un primer plano de nieve, una primera masa de nieve cercana a mí o al espectador, y una mucho más alejada, ¿sí? Y entre las dos una serie de elementos que son plantas, ¿sí? Arbolitos y unas plantas que me ayudan a mí a entender que se trata de una escena obviamente tridimensional, y este concepto como tal ya empieza a involucrar una escena con un cierto nivel de realismo. Entonces, una característica súper importante es que las imágenes desarrolladas por este artista, como se basan en fotografía, obviamente tienen un gran nivel de realismo, no solamente por la definición exacta de los elementos, que se parece a un pino, que se parece a la nieve, que se parecen las ramas, sino es por el manejo de los planos y la profundidad. Entonces, en este sentido, el volumen, una forma bastante sencilla del terreno, y una planta, un árbol, que pues tiene una forma bastante irregular, o sea, su follaje no es un pino, no es tan simétrico, sin embargo presenta una forma que de una manera u otra pues uno podría interpretar como realista. Vamos a quitar acá un poquito, listo. Bien, entonces tenemos un punto y una línea que nos define dos planos, nos delimita dos planos: el césped, el pasto y el cielo. Pero inclusive en el cielo encontramos, voy a pintarlo de otro color, encontramos una serie de elementos bien interesantes que son las nubes, y estas nubes tienen una forma irregular que conforman en conjunto algo que podríamos denominar como una masa. Y esto pues para la imagen o para la sensación de cualquier persona pues nos podría estar hablando quizás de un determinado efecto que queremos transmitir, una sensación que nosotros tal vez queramos transmitir. Entonces aquí tenemos una serie de elementos que son puntos, pero que en conjunto forman una línea. Fíjense que la forma general que describe las nubes en conjunto es una línea horizontal y paralela tanto al terreno como la línea que delimita el terreno y el cielo. Aquí yo voy a hacer algo, espero no embarrarla. Bien, bueno, aquí medio la embarré, sin embargo vamos a ver acá, vamos a ver si otra vez, listo. Y lo que quería hacer es simplemente vamos a seleccionar similar, los espacios blancos similares. Aquí voy a crear una capa nueva, que esto sea blanco, listo. Y voy a quitar esta selección, esta, y voy a dejar esto de color verde. No importa que no sea el verde, lo que quiero mostrarles es este elemento. Bien, fíjense que el gran protagonismo podría estar en el árbol, porque parece que es lo que más llama la atención, es un elemento
que está presente en la composición con bastante interés, bastante énfasis. De hecho, también es un fotomontaje, pero algo que me parece súper también muy importante es que más allá del árbol, el protagonismo es el espacio en el cual se encuentra. Estamos hablando de un color azul y de un color verde, y los dos colores de una manera u otra le representan a las personas pasividad, tranquilidad, relax. El verde obviamente es naturaleza. El cielo pues involucra, el azul es el cielo, pero al mismo tiempo involucra grandeza y profundidad. Y en contraste encontramos este árbol, ¿sí? No en términos de color, pero sí en esa presencia solitaria en la que se encuentra. Cuando lo vemos de esta manera, pues empezamos a entender un poco esa intención. Fíjense que las nubes, mirándolos ya solamente el dibujo conceptual, fíjense que las nubes están prácticamente más dispuestas, en una posición más cercana a la tierra a lo más alto del cielo, y al mismo tiempo tocan, rozan y se ponen detrás del árbol. Esto, obviamente, este es un paisaje relativamente natural, pero perfectamente puede ser un retoque fotográfico, y el hecho de que la composición esté dada de esta manera pues es bastante interesante. Fíjense que aquí vemos un color mucho más plano. Aquí empieza a generarse un manejo con las nubes, empieza a generar una textura, una irregularidad, y esto ya es textura. Vemos una textura muchísimo más densa, más compleja en el árbol, y las ramas y el tronco apuntan hacia un espacio mucho más amplio de tonalidades verdes, que es el pasto, pero que al mismo tiempo pues su característica fundamental es que es una compleja textura de pasto. Entonces es muy interesante este manejo, es decir, lo que yo les estoy describiendo son interpretaciones que yo hago de la imagen conforme a los conceptos de línea, punto, plano plano y volumen, y obviamente en función de sus características visuales, que es la forma, el tamaño, el color y la textura. Fíjense que pues como en términos de tamaño pues esto es bastante pequeño con respecto a la generalidad de la composición. Un terreno amplio, no muy plano, pero sí bastante amplio, pero justo el cielo es el que mayor espacio ocupa como tal. Bien, eso con respecto a esta imagen. Voy a concluir con una imagen más de carácter ilustrativo, y es precisamente esta que les voy a mostrar. Esta imagen que les estoy mostrando combina todo lo que les he contado acerca de punto, línea y punto, línea, plano, volumen, eso como elementos conceptuales. Con respecto a elementos visuales, pues obviamente forma, tamaño, textura y color. Y aquí hay una serie de elementos también que tienen que ver con elementos de relación. Obviamente en esta parte de elementos de relación voy a profundizar más adelante, pero por ahora voy a mostrarles aquí estos elementos. Tenemos dos puntos súper importantes: nuestro personaje y el título. El título es un punto, pero tiene forma lineal, y es una línea que por orden de lectura nosotros los occidentales leemos de izquierda a derecha, arriba a abajo. Entonces lo que primero nosotros le daríamos posiblemente sea el título del póster. Este es un póster de un videojuego que se llama Journey, y es un videojuego bastante antiguo, bastante viejito, pero que curiosamente es muy famoso por la estética y la calidad de arte que tiene. Trata pues precisamente de un viaje, de un personaje, y aquí vemos un título. Hacia abajo nosotros vemos una línea que se expresa como un efecto óptico generado por el sol, que está detrás de esta montaña de forma triangular. Y aquí lo que vemos, estas manchas que vemos de color blanco, esto que vemos acá, pareciera o bien nubes o bien una niebla. Vemos aquí unos colores que tienden al blanco, que denotando profundidad, y vemos aquí una masa irregular
que nos plantea que se trata de dunas. Y estas sombras de acá, estas manchas de acá, pues nos ayudan a entender un poco más la composición en términos de volumen, teniendo en cuenta que estos colores pues son relativamente más planos. Obviamente aquí vemos en el sol, en este punto del sol, vemos una gradación, pero esto más bien es expresado como el efecto que genera la luz del sol en los lentes de las cámaras, más bien relativo a eso. Y aquí vemos por último nuestro personaje de espaldas al observador, y aquí se ratifica el efecto de sombra gracias a la sombra que proyecta hacia atrás el personaje. Bien, esa es como la composición general de nuestro póster. Y curiosamente, pues si nosotros lo miramos, tenemos básicamente un elemento de texto importante. Tenemos un elemento triangular que es la montaña. Tenemos un elemento que ayuda mucho a transmitir la sensación de atmósfera y la sensación de profundidad que permiten las manchas y las líneas que delimitan las montañas. Y por último, nuestro personaje. Fíjense que el nivel de detalle empieza a ser más complejo de adelante hacia atrás, es decir, los elementos más alejados son más geométricos, son más sencillos, más simples, mientras que nuestro personaje, aunque sigue siendo geométrico, es mucho más detallado. Entonces, si lo vemos como una composición normal, me refiero a como lo hemos venido trabajando, simplemente un boceto, pues tenemos esto. Aquí olvidaba algo, y es este elemento que da la sensación de luminosidad y este destello de acá. Entonces aquí uno ya tiene una composición bastante interesante, y quería concluir con esta imagen es porque prácticamente el ejercicio que he hecho es como similar a ingeniería inversa, valga el concepto, y es que he tratado de traducir una imagen ya hecha, la he redibujado a partir de pequeños trazos, utilizando la línea como tal para definir formas, y esto para dar a entender que si estuviera trabajando de principio a fin o de cero, desde cero, esto vendría siendo lo que se denomina un boceto, específicamente un rough, es decir, un dibujo muy esquemático, un boceto muy estructural que simplemente plantea la generalidad de las formas, plantea un detalle formal de cada una de las formas, sin profundizar muchísimo, y más bien tratando de establecer generalidades, y estas generalidades son relativas a la composición, al concepto de estructura y composición que va a tener nuestra imagen. Ahora, en este sentido, y eso lo iremos profundizando más adelante, existe un elemento fundamental en el diseño, en el arte, en la comunicación, es lo que se llama concepto gráfico. Lo que nos permite a nosotros delimitar un concepto gráfico es establecer un criterio estético, y ese criterio estético se debe manifestar de manera formal a partir de una composición, de un criterio de composición y una serie de elementos escogidos para que formen parte de esa composición. Fíjense que en el original de la imagen vemos un espacio muy amplio que es ocupado por el cielo, que inmediatamente el título nos lleva hacia una montaña, en donde la niebla se presenta tal vez como un obstáculo o como un reto, y esta serie de planos de color que nos denotan montañas, que nos denotan dunas de nieve, de arena, perdón, podría estar significando simplemente una travesía, precisamente, y a propósito del nombre del videojuego. Uno podría pensar que el propósito final de nuestro personaje es llegar a la cumbre de esta montaña. Ahora, como tenemos una forma triangular y luego una forma más estrecha, pero de todos modos triangular, que es este haz de luz, uno podría decir que tiene que ver con el fin último del viaje, que no necesariamente se trata de algo mundano o terrenal, es decir, voy a devolverme acá,
No se trata necesariamente de algo ligado a la tierra, sino algo ligado al cielo. Tal vez es como queriendo decir que el viaje no es necesariamente un medio, sino un fin. Precisamente por eso Journey está arriba, en el fin, y no en el medio. Entonces, posiblemente el autor quiere dar a entender este concepto. Bien, eso es todo con respecto a esta explicación que quería darles. Espero que haya sido muy clara. Obviamente, lo interesante y lo importante es que uno empiece a comprender cuál es el valor simbólico, el valor conceptual que tiene cada uno de los elementos conceptuales. Tratar de interpretar la realidad, es decir, qué es para mí lejos, qué es para mí cerca, qué es para mí gravedad, qué es para mí movimiento, de qué manera el ser humano entiende cuando ve las cosas, como que está cayendo, como que está en el piso, como que se está moviendo, como que está quieto, que va hacia la izquierda, que va hacia la derecha, que va hacia adelante, va hacia atrás, cuando lo que está interpretando es una imagen como tal. Entonces, obviamente la realidad nos plantea las cosas como son, pero cuando es interpretada a partir de un dibujo, un boceto, una fotografía, ya es diferente y se trata de poder traducir o tratar de representar lo más fielmente esa realidad. Entonces, eso es todo hasta este punto. Muchas gracias.